Mi novia y su supuesto mejor amigo se aliaron para engañarme y llevarme a la oficina de asuntos civiles para sacar una licencia de matrimonio. Querían verme rechazado y hacer que hiciera el ridículo en público. Su mejor amigo incluso inició una transmisión en vivo, listo para grabar mi humillación. Mi novia me miró desde arriba, con desprecio. No estás a mi nivel. Todo esto era solo una broma. Los ignoré y caminé directamente hacia adentro. Cuando salí con el certificado de matrimonio aún tibio en la mano, su sonrisa se congeló al instante. Miró ansiosamente el pequeño libro rojo que sostenía. ¿De verdad conseguiste la licencia? ¿Con quién? Capítulo 01. La luz de junio era tan abrasadora que parecía capaz de derretir el suelo. Estaba de pie frente a la entrada de la oficina de asuntos civiles, sintiendo como la sangre de mi cuerpo se evaporaba poco a poco bajo el sol ardiente. Lilia, mi novia desde hacía 3 años, se aferraba a su supuesto mejor amigo, Kevin. Con una sonrisa perfectamente ensayada en el rostro, una mezcla de lástima y burla. Marcelo, ¿de verdad pensaste que iba a sacar una licencia de matrimonio contigo? Dijo. Su voz no era fuerte, pero cada palabra era como una daga envenenada clavándose directamente en mi corazón. Mírate, ¿tienes siquiera $500 ahorrados? Un hombre mío no puede ser un perdedor sin dinero. Al lado de ella, Kevin, el típico ricachón de cabello engominado y aspecto demasiado arreglado, sostenía su teléfono. La cámara apuntaba hacia mí, y podía ver claramente los comentarios superpuestos en la pantalla. Jajajaja. Este streamer se la está rifando, la mejor humillación pública del año. Miren esa cara de idiota, patético. Un sapo soñando con comerse a un cisne, se merece la vergüenza. La sonrisa de Kevin se volvió aún más arrogante, se inclinó hacia la cámara, exagerando el movimiento de sus labios. ¿Lo ven, chicos? Esta es la realidad. ¿Sin dinero? Hasta respirar es un error. Lilia disfrutaba de la atención como si fueran los aplausos que tanto había deseado. Levantó la barbilla como un pavo real orgulloso y pronunció su veredicto final. No estás a mi nivel. Sacar una licencia contigo era solo una broma. Kevin y yo somos la pareja perfecta de verdad. Los miré a ellos, miré el rostro que había besado incontables veces, ahora deformado por la crueldad y el desprecio. 3 años de amor. Y al final no eran más que una broma meticulosamente planeada. Aún recordaba cómo la noche anterior me miró con falsa expectativa, diciéndome que tenía una sorpresa para mí y que debía traer mi registro familiar hoy a la oficina de asuntos civiles. Así que esta era la sorpresa, un espectáculo de humillación pública, con decenas de miles de internautas viendo cómo trituraba mi dignidad hasta convertirla en polvo. No dije nada, la furia ardiente hervía en mi pecho, amenazando con quemarme vivo desde dentro. Solo miré a Lilia profundamente una última vez. Luego me di la vuelta y caminé hacia la entrada de la oficina de asuntos civiles. Paso a paso, bajo sus miradas atónitas, su risa descontrolada resonó detrás de mí. ¿En serio entró? Jajaja. ¿Qué piensa hacer? ¿Casarse con el aire? Déjalo, que se avergüence solo ahí dentro. Seguimos transmitiendo. Esperen a que salga llorando. No miré atrás. Dentro, el aire acondicionado estaba helado. La frescura se filtraba hasta mis huesos, pero nada podía apagar el fuego en mi pecho. No sabía qué pretendía hacer. Solo sabía que me negaba a permitir que me vieran siquiera un rastro de humillación. Vagué por el salón como un fantasma hasta que una voz fría y clara resonó a mi lado. Señor, ¿también está aquí para registrar un matrimonio? Giré la cabeza y vi un rostro capaz de hacer que cualquier adjetivo poético del mundo perdiera sentido. La mujer llevaba un vestido traje blanco perfectamente entallado. Su largo cabello estaba recogido, dejando al descubierto un cuello delgado y blanco como la porcelana. Sus facciones eran tan exquisitas que parecía que Dios mismo las había esculpido. Pero sus ojos tenían una frialdad distante, manteniendo al mundo alejado. Parecía estar esperando a alguien, y ese alguien no había llegado. Asentí sin pensar. Ella me observó unos segundos, su mirada calmada e indescifrable. Luego dijo algo que aún hoy me cuesta creer. Su pareja no apareció, la mía tampoco. ¿Qué le parece si lo hacemos juntos? Me quedé helado. Pensé que estaba alucinando, pero a ella no le importó mi sorpresa. Sacó tranquilamente un registro familiar de su bolso Hermes y lo colocó en el asiento a su lado. Me llamo Oriana Torres. Necesito un matrimonio. Y usted, por lo que veo, también lo necesita. No había ni rastro de broma en su tono, solo decisión profesional. Fría, directa. La miré. Y luego pensé en las caras repugnantes que me esperaban afuera. Una oleada de impulso confuso e indescriptible.
mezclada con la furia de la traición y la determinación temeraria de quien ya no tiene nada que perder. Me subió a la cabeza en un instante. «Está bien». Me escuché a mí mismo responderle con una voz ronca, casi irreconocible. Lo que vino después fue tan rápido e irreal como un sueño. Tomarnos las fotos, llenar los formularios, hacer el juramento. Cuando el personal nos entregó esos 2 libritos rojos con letras doradas, yo seguía aturdido. Así que, ¿estábamos casados? ¿Casado con una desconocida a la que había conocido hacía menos de 10 minutos? Oriana pareció leer mis pensamientos. Me entregó uno de los libritos y dijo, con el mismo tono sereno, «Señor Law, ha sido un placer trabajar con usted». Sostuve el librito tibio, sintiendo como si pesara 1000 kilos. Cuando salí de la oficina de Asuntos Civiles, la luz seguía siendo deslumbrante, pero mi mundo había cambiado por completo. Lilia y Kevin seguían allí, con las mismas sonrisas burlonas pegadas en sus rostros. Pero cuando vieron el librito rojo brillando en mi mano, esa sonrisa se congeló, se hizo añicos y se transformó en pura conmoción. La cámara del teléfono de Kevin tembló violentamente. Los comentarios superpuestos de la transmisión pasaron de filas de jajajaja a una explosión densa de signos de interrogación. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso en su mano? ¿Un certificado de matrimonio? No puede ser. Es falso, ¿verdad? ¿Photoshop? Streamer, acércate, rápido. El rostro de Lilia perdió todo el color en un instante. Miró el librito rojo en mi mano, con una voz tan aguda que parecía cortar el aire. Marcelo, ¿de verdad te casaste? ¿Con quién? Su voz estaba llena de incredulidad y un tipo de pánico que ni siquiera ella notó. No le respondí, solo les di una mirada de desprecio, la que se les da a 2 payasos saltando sin sentido. Lentamente, abrí el certificado de matrimonio lo suficiente para mostrar solo una esquina. El sello rojo tenue y la foto borrosa destellaron bajo la luz del sol, pero deliberadamente no dejé que viera el otro rostro con claridad. Quería que adivinara, quería que se volviera loca. En ese momento, un sedán negro, elegante y discreto, se deslizó silenciosamente hasta detenerse frente a mí. No reconocí el logo, pero era evidente que era carísimo. La ventana bajó, revelando el hermoso y frío rostro de Oriana. No le dedicó a Lilia ni a Kevin una sola mirada, como si no fueran más que motas de aire sin importancia. Sus ojos se posaron en mí. Su voz, tranquila pero con una autoridad innegable, dijo, «Señor Law, es hora de irnos». Inclinó ligeramente la cabeza, indicándome que subiera. Durante todo el proceso, ignoró por completo a las 2 personas que se habían quedado petrificadas a nuestro lado. Lilia me miraba sin comprender. Miraba cómo caminaba paso a paso hacia un coche de lujo cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. El espectáculo de humillación pública que había planeado con tanto cuidado se le había escapado por completo de las manos, convirtiéndose en una bofetada ensordecedora contra su propio rostro. La transmisión de Kevin ya se había vuelto loca. ¿Qué? Este es el giro argumental del siglo. ¿Quién es esa mujer? Es hermosísima. ¡Qué presencia! Esto sí es una verdadera remontada. Miren la cara de la ex, está verde. El tipo es una leyenda. 10 de 10. Alguien calcule el daño psicológico de la ex. Abrí la puerta del coche y me senté dentro. El asiento de cuero suave me envolvió, y un aroma fresco y tenue llenó el aire. La ventana subió de nuevo, aislando todo el ruido exterior. Y a esas 2 caras deformadas. Dentro del coche, todo estaba en silencio. Por primera vez, miré con detenimiento a la mujer a mi lado, mi esposa recién casada. Ella sacó elegantemente una tarjeta negra de su bolso y me la entregó. No tenía títulos ni datos de contacto adicionales, solo un nombre grabado en letras doradas. Oriana Torres. Y en ese instante, mi mundo entero se volcó por completo con ese nombre. Capítulo 02. El coche se alejó suavemente del registro civil, dejando muy atrás aquella farsa absurda. Aún podía ver por el retrovisor a Lilia y Kevin, rígidos como 2 estatuas. El aire frío del vehículo fue enfriando poco a poco mi mente, que seguía ardiendo de furia. Este es nuestro acuerdo matrimonial. Por favor, revíselo, señor Law. La voz de Oriana rompió el silencio mientras me entregaba un documento perfectamente encuadernado. Su tono era el de alguien negociando un negocio multimillonario, profesional, neutral, sin una pizca de emoción personal. Tomé el documento. Al tocar el papel ligeramente frío, una sensación de irrealidad me recorrió el pecho. En la primera página, en negritas y letras grandes, estaba escrito, contrato matrimonial. Pasé las páginas una a una. Las cláusulas eran tan detalladas que resultaban casi excesivas.
Derechos y obligaciones de ambas partes. Duración del matrimonio. Acuerdo de confidencialidad. División de bienes, incluso estipulaba cómo debíamos interpretar ante los demás el papel de una pareja enamorada. Esto era una transacción en toda regla. Necesito un matrimonio. Oriana miraba el paisaje urbano que retrocedía rápidamente, explicando con una voz tranquila: lo necesito para enfrentar la presión matrimonial de mi familia y evitar ciertos arreglos de matrimonio empresarial innecesarios. La persona que debía reunirse conmigo hoy canceló a última hora, y tu aparición fue una coincidencia perfecta. Te has convertido en mi mejor escudo. Escudo. Esa palabra me hizo soltar una risa amarga. Mi vida hoy estaba llena de giros dramáticos. Apenas había escapado del papel de persona humillada, y de pronto ya era una pieza en una lucha dentro de un clan poderoso. Mis emociones estaban hechas un caos. Sé que es muy repentino. Oriana pareció percibir mi silencio. Giró el rostro y, por primera vez, me miró directamente con esos ojos claros. Este matrimonio es solo una formalidad. No interferiremos en la vida personal del otro. A cambio, te daré una compensación económica considerable. Hizo una breve pausa y añadió: ese dinero será suficiente para resolver todos tus problemas actuales y garantizarte un futuro sin preocupaciones. Dinero. Antes de hoy, quizá me habría reído con desprecio ante esa palabra. Siempre pensé que los sentimientos sinceros valían más que el dinero, pero la realidad me dio una bofetada brutal. Recordé la expresión de asco en el rostro de Lilia. Recordé sus crueles burlas sobre mi futuro durante la transmisión en vivo. Alguien como él está destinado a pasar la vida comiendo fideos instantáneos en un cuartucho alquilado. Una oleada de rabia e indignación volvió a encenderse dentro de mí. ¿Con qué derecho me definían ellos? ¿Con qué derecho tenía yo que vivir bajo su burla? Levanté la mirada y observé a Oriana. Sus ojos eran limpios. No había en ellos el desprecio y la arrogancia de Lilia, ni el cálculo y maldad de Kevin. En su mirada solo había sinceridad, una propuesta de cooperación. Vi lo que pasó frente al registro civil. De pronto habló. Sé que fuiste incriminado. Tu integridad es la razón por la que te elegí. Necesito a alguien limpio, confiable, no a un oportunista que codicie mi riqueza. Sus palabras fueron como una corriente tibia que, de forma inexplicable, acarició mi corazón lleno de heridas. Así que, ella lo había visto todo. No se burló de mí como el público en la transmisión. En cambio, dio mi integridad. Inspiré hondo, intentando calmar el torbellino en mi pecho. Aceptar este acuerdo no era solo por dinero, era una forma de contraatacar, para demostrarle a Lilia y Kevin, y a todos los que me menospreciaron, que yo, Marcelo, no era un pelele que cualquiera podía aplastar. Era para vivir como yo quería vivir. Bien, firmaré. Tomé la pluma y, en la última página del contrato, estampé solemnemente mi nombre, Marcelo Lab. El sonido áspero de la punta deslizándose sobre el papel resonó con una claridad casi exagerada dentro del coche silencioso. En el instante en que firmé, sentí un peso enorme, como si una montaña invisible se hubiera posado sobre mis hombros, pero al mismo tiempo, una emoción secreta, difusa, indescriptible incluso para mí, me recorrió el pecho. Era como si mi vida estuviera siendo empujada a la fuerza hacia un camino completamente desconocido. Cuando Oriana vio mi firma, su rostro siempre tenso y frío mostró, por primera vez, una sonrisa tan leve que casi pasaba desapercibida. Bienvenido a bordo, Marcelo Law. Me extendió la mano. Desde ahora, somos marido y mujer. Su mano estaba fría, pero en el momento en que la sujeté, sentí una fuerza extraña fluir hacia mí. Somos marido y mujer. Esas palabras explotaron en mi mente como un trueno. Yo y esta heredera de origen misterioso y poder inconmensurable quedábamos unidos por un accidente absurdo. No sé qué me deparará el futuro, pero sé que, a partir de hoy, todo cambiará para siempre. Capítulo 03. Yo pensé que mi matrimonio por contrato con Oriana sería como dos líneas paralelas, sin más intersecciones que las necesarias para actuar cuando hiciera falta, pero pronto descubrí que estaba totalmente equivocado. Al día siguiente de obtener nuestro certificado matrimonial, estalló en internet una tormenta dirigida contra mí. Lilia y Kevin, claramente incapaces de aceptar que los dejé en ridículo en público, iniciaron una contraofensiva frenética. Bombazo. El chico humillado resulta ser un mantenido que finge matrimonio para vivir a costa de una mujer rica. Para aferrarse a una millonaria, abandonó a su novia de 3 años. ¿Cuán repugnante puede ser un hombre así? El canal de Kevin en la plataforma de streaming reapareció con un nuevo nombre. En directo, entre lágrimas,
Me acusó de haber engañado los sentimientos de Lilia y de haber planeado meticulosamente toda la escena frente al registro civil, solo para enganchar a aquella misteriosa mujer rica. Lilia, por su parte, publicó en sus redes sociales un texto lacrimógeno. Se retrató a sí misma como una víctima abandonada sin piedad, insinuando en cada línea que yo era un hombre que desprecia la pobreza y adora la riqueza, alguien capaz de vender sus sentimientos por dinero. En cuestión de horas, la opinión pública se volcó completamente. Miles de internautas desinformados inundaron mis redes sociales con comentarios llenos de veneno. Basura de hombre, lárgate del mundo del diseño. Mantenido, que seas muy feliz con tu millonaria. Pobre Lilia, darle 3 años de su vida a un perro como tú. Miré esos comentarios sucios y mi cuerpo entero temblaba de rabia. Lo negro podía convertirse en blanco. Distorsionar la verdad era increíblemente fácil. Cuando estaba a punto de publicar algo para defenderme, mi móvil sonó. Era el número de Oriana. Vi lo que está pasando en internet. Su voz era tan fría y serena como siempre. No actúes impulsivamente, déjaselo a mi equipo. Pero, Marcelo, me interrumpió. Recuerda, ahora somos marido y mujer. Cualquier ataque hacia ti es una provocación hacia mí. Es parte de nuestro acuerdo. Proteger tu reputación es proteger mi propia decisión. Sus palabras calmaron mi corazón, que ardía de furia. Antes de que pudiera analizar del todo el significado oculto en su tono, la batalla de contraataque en Internet ya había comenzado silenciosamente. Primero, un famoso influencer del mundo del entretenimiento, con millones de seguidores, filtró capturas de pantalla de una conversación de WeChat entre Lilia y yo, justo antes de nuestra ruptura. En los mensajes, Lilia dejaba claro que ya no sentía nada por mí, y no ocultaba la ambigüedad que tenía con Kevin. Lo más demoledor era una conversación entre Lilia y Kevin. Ahí aparecía el plan completo sobre cómo organizaron la humillación en la puerta del registro civil. Querían que yo hiciera el ridículo en público, que quedara arruinado socialmente. Lilia, mañana ese inútil de Marcelo tiene que perder toda esperanza por completo. Kevin, tranquila, cariño, ya lo preparé todo, con decenas de miles mirándolo en directo. Te aseguro que no se levantará jamás del golpe. En cuanto salió a la luz, la opinión pública explotó. Antes de que los internautas pudieran digerir semejante giro inesperado, más trapos sucios empezaron a difundirse uno detrás de otro. Conversaciones que mostraban la vida desordenada de Kevin y las múltiples mujeres con las que coqueteaba. Capturas donde Lilia criticaba cruelmente a sus amigas en un grupo privado, utilizando a todos a su alrededor sin escrúpulos. Poco después, se publicó un video en alta definición de la cámara de seguridad frente al registro civil. En el video aparecían claramente las burlas arrogantes de Lilia y Kevin, mi figura solitaria dándoles la espalda. Y luego, cuando salí con el certificado de matrimonio en la mano, sus rostros distorsionados por el shock quedaron grabados con absoluta nitidez. La verdad se mostró ante todos los internautas de la manera más irrefutable posible. Los que antes me insultaban sin freno cambiaron de objetivo al instante y comenzaron a inundar las redes sociales de Lilia y Kevin. Dios, la mayor trama del año. Resulta que los payasos eran ustedes. ¡Qué asco! Tramar una humillación pública contra el exnovio y encima hacerse las víctimas. Par de miserables. La chica manipuladora y el hombre verdetea, que exploten juntitos. La imagen de diosa de la que Lilia se sentía tan orgullosa colapsó en una sola noche. Su cuenta estaba cubierta por una avalancha de insultos y sarcasmos. El canal de Kevin fue bloqueado de manera permanente por la plataforma. Se decía que varios de los pequeños proyectos en los que su padre había invertido sufrieron retiros urgentes de sus socios debido al escándalo, rompiendo al instante la cadena financiera. En el centro de la tormenta, una foto del certificado matrimonial, con procesamiento borroso, apareció silenciosamente en el primer lugar de las tendencias. En la foto, mi rostro era claramente visible, mientras que el de mi recién casada estaba pixelado, pero incluso con el rostro oculto. La elegancia natural y el lujo implícito en el fondo hicieron que el rumor de la misteriosa heredera de una familia poderosa se propagara sin control. Yo, Marcelo Law, un diseñador común, gracias a un matrimonio absurdo, me convertí en el foco del debate en toda la red durante una sola noche. Esa noche, regresé a la casa que Oriana había preparado para mí, una villa lujosa situada a media ladera en las afueras de la ciudad. Oriana estaba sentada en el sofá del salón, con el portátil sobre las piernas, aparentemente trabajando. Al verme entrar, cerró el ordenador y me ofreció un vaso de agua tibia. Lo de internet ya está solucionado, dijo con una ligereza casi despreocupada. Solo utilicé algunos recursos de relaciones públicas para que la verdad saliera a la luz.
La observé y un torrente de emociones complejas surgió en mi interior. ¿Así se siente el poder y la riqueza? Mover apenas un dedo y hacer que quienes antes me hacían sufrir paguen un precio devastador. Era una sensación que mezclaba la satisfacción de la revancha con un cierto respeto y temor hacia la capacidad de Oriana. Gracias, le dije con toda sinceridad. No hay de qué, negó con la cabeza. Es una protección para ti y también parte de nuestro acuerdo. Ella siempre mencionaba la palabra acuerdo, como si quisiera recordarme a cada momento que lo nuestro no era más que una transacción. Pero en sus ojos fríos y claros, juraría que vi un atisbo de preocupación. Quizás solo fuera una ilusión mía. La opinión pública seguirá moviéndose. Habrá muchos medios intentando entrevistarnos, dijo mientras se ponía de pie para subir las escaleras. Prepárate, a partir de hoy, nuestra vida no volverá a ser tranquila. Miré su figura mientras subía, delgada, pero firme. Sabía que tenía razón. Nuestra boda relámpago era como una piedra gigantesca arrojada a un lago tranquilo. Había levantado olas enormes. Y yo, el protagonista en el centro de la tormenta, ya había sido empujado al escenario. Y no había marcha atrás. Capítulo 04. Me mudé oficialmente a la villa de Oriana. Todo allí superaba por completo todo lo que mis más de 20 años de vida podían imaginar. Fuera de los enormes ventanales había un jardín privado perfectamente podado. Por dentro, un diseño moderno, minimalista y lujoso. Cada rincón exudaba una sola palabra: caro. Un mayordomo de mediana edad, vestido con impecable pulcritud, me saludó respetuosamente como señor Lab, seguido por una fila de empleados que se inclinaron para darme la bienvenida. En ese instante, me sentí completamente fuera de lugar, como un chico pobre perdido dentro del Palacio de Versalles, sin saber dónde poner manos ni pies. Oriana pareció notar mi incomodidad. Les pidió al mayordomo y a los empleados que se retiraran y me mostró personalmente la casa. Este es tu cuarto. Tiene una zona de trabajo independiente y un vestidor. Señaló una habitación soleada en el segundo piso. Mi habitación está al fondo del pasillo. Siguiendo nuestro acuerdo, no interferiremos en la vida del otro. Su disposición era atenta pero distante, cumpliendo a la perfección nuestro contrato matrimonial. La convivencia comenzó bajo una atmósfera incómoda y sutilmente tensa. Yo seguía yendo a trabajar a mi pequeña empresa de diseño, solo que mi transporte dejó de ser el metro abarrotado, para convertirme en pasajero del Bentley que conducía el chofer de Oriana. Las miradas de mis compañeros cambiaron, mezcla de curiosidad y respeto. Aquellos jefes que antes apenas me dirigían la palabra ahora buscaban cualquier excusa para conversar conmigo. Sabía perfectamente que todo venía de mi identidad como esposo de una misteriosa mujer adinerada. Era una sensación extraña, como llevar una ropa que no me quedaba bien. Me sentía incómodo en mi propia piel. Por las noches, al volver a la villa, tampoco interactuaba demasiado con Oriana. La mayoría de las veces, simplemente nos sentábamos frente a la enorme mesa del comedor y comíamos en silencio. Al principio, la atmósfera era tan incómoda que el único sonido era el choque del cuchillo y el tenedor. Hasta que un día noté que casi no tocaba el filete frente a ella y, en cambio, parecía tener preferencia por los espárragos salteados. Sin pensarlo demasiado, tomé las pinzas de servicio y coloqué algunos espárragos en su plato. Ella detuvo ligeramente el movimiento de su mano, levantó la mirada hacia mí. Había un destello de sorpresa en sus ojos. Luego asintió suavemente y murmuró un gracias antes de comer lo que le había servido. Un gesto tan pequeño, pero cayó sobre nuestra relación como una piedra en un lago helado, rompiendo la capa de hielo. El ambiente en la mesa se volvió un poco más cálido. Poco a poco, empecé a descubrir otra faceta de esta presidenta fría y distante. Trabajaba sin descanso, como una máquina de movimiento perpetuo. Varias veces me levanté de madrugada a beber agua y encontré la luz de su estudio aún encendida, pero también tenía un lado suave. Una tarde de fin de semana, la vi sentada sola en el columpio del jardín. La luz del sol la envolvía, haciéndola parecer menos afilada y más serena. No estaba mirando su móvil ni revisando documentos, solo miraba a lo lejos, con una melancolía que yo no alcanzaba a descifrar. No la interrumpí, simplemente preparé una taza de té caliente. La dejé sobre la mesa de piedra junto al columpio y me alejé en silencio. Cuando volví la vista atrás, la vi levantando la taza y llevándola a los labios. En ese instante, me pareció ver en sus ojos un matiz casi imperceptible de calidez. Nuestra comunicación también empezó a extenderse al trabajo. Uno de mis proyectos de diseño había llegado a un punto muerto. Estaba atascado en un detalle que no lograba resolver. Durante la cena, mencioné mi problema sin pensarlo mucho. No esperaba que, después de escucharme,
Oriana me diera una perspectiva completamente nueva desde el enfoque de operación comercial. Tu diseño tiene mucha sensibilidad, pero en la experiencia del usuario y en la conversión comercial podrías ser más audaz. Por ejemplo, en esta entrada, si la vinculas con nuestra tienda en línea, podrías crear una interacción conjunta. Sus palabras fueron directas, certeras, como un rayo iluminando mi mente. Por primera vez comprendí que ella no solo era una mujer poderosa al mando de un imperio empresarial, sino también alguien con una agudeza comercial sorprendente y una visión estratégica adelantada a su tiempo. Sentí un respeto profundo nacer en mi interior. Nuestra relación empezó a cambiar silenciosamente en esos pequeños detalles cotidianos. Del inicio torpe y rígido, pasamos a una familiaridad llena de complicidad. Una noche, mi teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la voz aguda de Lilia. Marcelo, ahora estás muy orgulloso. ¿Consigues una rica y ya te olvidas de quién eres? Te lo advierto, esto no ha terminado. Su voz estaba llena de celos y resentimiento, intentando aferrarse a los viejos lazos para manipularme. No tenía ni el más mínimo interés en escucharla. Colgué fríamente sin decir una sola palabra más. Cuando terminé la llamada, Oriana bajaba por las escaleras. Parecía haber escuchado algo, y su mirada se detuvo unos segundos en mi rostro. No preguntó nada, pero al día siguiente descubrí que el sistema de seguridad de la villa había sido actualizado nuevamente. Hacia el exterior, seguíamos interpretando el papel de una pareja amorosa. A veces había paparazzi escondidos. Oriana, sin perder la naturalidad, tomaba mi brazo y mostraba una sonrisa perfectamente medida. En algunas reuniones familiares inevitables, ella manejaba con sutileza las preguntas incómodas de los mayores sobre mi identidad, protegiéndome con habilidad. Mi corazón oscilaba entre la incomodidad de estar actuando y la emoción genuina de sentirme cuidado. Cada vez me resultaba más difícil distinguir qué era actuación y qué era real, hasta que una vez la acompañé a una fiesta interna de celebración del grupo empresarial. En la recepción, ella era como una reina, se movía con elegancia entre grandes figuras del mundo de los negocios, conversando y sonriendo con destreza deslumbrante. Pero al terminar la fiesta, de regreso en el coche, la vi reclinarse contra el asiento, frotándose las sienes con cansancio. En ese instante, sin sus armaduras, sin su aura imponente, era simplemente una mujer que podía fatigarse, que podía sentirse agotada. Y allí, por primera vez, surgió en mí un impulso intenso. Quería protegerla, no por el contrato, no por las ventajas que me daba, sino porque, desde lo más profundo de mi corazón, deseaba absorber un poco de ese cansancio por ella, cubrirla de las tormentas, darle un instante de paz. Ese pensamiento me sobresaltó. Me di cuenta de que, tal vez, estaba empezando a sentir algo que no debería sentir por mi esposa por contrato. Capítulo 05. La aparente calma de nuestra vida en convivencia pronto fue quebrada por una corriente subterránea aún más turbulenta. Una tarde de fin de semana, el tío de Oriana, Fabián Torres, apareció sin ser invitado. Fabián tendría poco más de 50 años, vestido con un traje a la medida de corte impecable, con una mirada astuta y penetrante, y una forma de observar a los demás cargada de juicio y arrogancia sin disimulo. Usted debe ser el señor Law, ¿verdad? Mucho gusto. Me estrechó la mano con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Su apretón llevaba claramente una dosis de intimidación. La visión de Oriana es cada vez más incomprensible. Con tantos jóvenes talentosos y de familias respetables disponibles, y va a elegir justamente a usted, un diseñador. El desprecio contenido en sus palabras casi rebosaba. Sentí como mi dignidad era pisoteada de forma fría y silenciosa. Uncle, deje de bromear. La voz de Oriana surgió en el momento preciso. Bajó las escaleras y, con naturalidad, tomó mi brazo. Marcelo fue el esposo que yo elegí. Su talento y su integridad las conozco mejor que nadie. Nos amamos profundamente. Ella me colocó al frente, obligándome a enfrentar la presión que venía del mundo de las élites. Por primera vez comprendí lo difícil que era ser el yerno de una familia poderosa. Forcé una sonrisa torpe, intentando imitar la compostura de los Torres para lidiar con ese viejo zorro. Tío Torres, me honra. Casarme con Oriana es la mayor fortuna de mi vida. Fabián me observó fijamente, como si quisiera examinarme por dentro y por fuera. Claramente no creía en nuestra historia de amor, y en cada frase intentaba poner a prueba nuestra relación, tratando de encontrar una grieta en nuestro matrimonio. Después de despedir a Fabián, el ambiente en la villa quedó cargado y tenso. La serenidad habitual de Oriana se desvaneció. En su rostro apareció un cansancio profundo.
Entonces me reveló la verdadera crisis que enfrentaba. Resulta que el grupo Torres no era un bloque sólido. La facción encabezada por Fabián Torres llevaba años codiciando los derechos de sucesión que el padre de Oriana le había dejado. Recientemente, estaban presionando con fuerza para que Oriana se casara con el heredero de otra familia poderosa, con el propósito de utilizar ese matrimonio como excusa para diluir las acciones en manos de Oriana y, finalmente, dejarla sin poder, arrebatándole el control del grupo. Mi aparición había desbaratado todos sus planes. Por eso no se detendrán. Oriana me miró con una seriedad que nunca antes había visto. A partir de ahora, debemos actuar frente al mundo como una pareja completamente enamorada, inseparable. Tú debes ser un marido devoto, alguien que me ama tanto que está dispuesto a renunciar a todo por mí. Solo así no podrán atacarnos. Me vi arrastrado a un remolino aún más profundo, una lucha familiar por el poder y la riqueza. Y mi vida empezó a ser vigilada, de forma estricta. Podía sentirlo, fuera donde fuera. Siempre había un par de ojos vigilándome en las sombras. La gente enviada por Fabián se movía como fantasmas, intentando encontrar pruebas de que nuestro matrimonio por contrato no era real. Bajo esa enorme presión, Oriana y yo, esta pareja falsa, nos vimos obligados a volvernos cada vez más cercanos. Empecé a conocer más cosas sobre ella. Supe que, aunque por fuera parecía invencible, cada noche necesitaba pastillas para dormir. Supe que detestaba profundamente los cálculos fríos y los intercambios de intereses que dominaban a su familia. Supe que eligió a alguien como yo, un forastero, precisamente porque tenía algo que los hijos de las grandes familias jamás podrían tener: limpieza. En una cena familiar formal, la tía de Oriana, una señora enjollada de pies a cabeza, me cuestionó con veneno frente a todos los parientes. Oriana, hija, lo digo por tu bien, el matrimonio es cosa seria. ¿Cómo puedes tomarlo tan a la ligera? Un chico de una familia común, ¿qué puede aportar al grupo Torres? No me digas que te ha engañado. Todas las miradas cayeron sobre mí de golpe. En ese instante, me sentí como un producto expuesto en una vitrina, esperando a ser juzgado. La rabia ardió en mi pecho, pero me contuve. Recordé las frases que Oriana me había enseñado de antemano y, con una sonrisa humilde pero firme, respondí: tía, tiene razón, mi origen es sencillo. Y no puedo ofrecerle a Oriana una ventaja directa en los negocios, pero precisamente porque no tengo nada, lo que puedo darle es lo más puro. Puedo darle todo mi amor, un hogar cálido, y un refugio al que pueda volver después de luchar allá afuera. Creo que eso, tal vez, sí más valioso que cualquier matrimonio arreglado. Mis palabras dejaron a todos atónitos. El rostro de la tía, antes arrogante, pasó del verde al blanco en cuestión de segundos. No encontró nada que responder. Oriana apretó ligeramente mi brazo, y en su rostro apareció una sonrisa genuina, llena de aprobación. Después de la cena, en el coche de regreso, por primera vez, ella me dio las gracias de forma directa. Gracias por lo de hoy. Luego hizo algo que jamás habría imaginado. Tomó mi mano. Su mano seguía fría, pero esta vez pude sentir, bajo esa frialdad, una confianza real, una dependencia que me traspasó el corazón. Mi corazón se saltó un latido. El objetivo de Fabián no es solo forzarme a casarme, dijo con voz baja, mirando por la ventana. Lo que realmente quiere es el grupo Torres. Ha alejado a todas las personas que podían ayudarme, y ahora, te ve a ti como el mayor y último obstáculo. Apreté su mano. Sentí el peso de una responsabilidad nueva y profunda. Comprendí que este matrimonio iniciado por un accidente era mucho más peligroso de lo que imaginaba, y mucho más envolvente de lo que estaba dispuesto a admitir. Ya no era solo una pieza en el tablero, ni un simple escudo. Me había convertido en el único aliado que ella tenía en esta guerra familiar. Miré su perfil cansado y, en silencio, me dije a mí mismo: Marcelo, no puedes retroceder. Tienes que protegerte a ti mismo, y también a esta mujer que te sacó del lodo, pero te arrastró a una tormenta aún más grande. Porque ahora, ustedes son esposos, aunque sea, solo de nombre. Capítulo 06. Justo cuando yo estaba concentrado en enfrentar junto a Oriana las corrientes oscuras dentro de la familia, Lidia y Kevin, esos dos payasos a los que yo ya había dejado atrás, volvieron a aparecer, inconformes con su ruina pública. Tras un periodo de silencio, empezaron una venganza aún más loca y venenosa. Esta vez, aprendieron a ser más astutos. Contrataron a un ejército de cuentas falsas para, desde foros y plataformas sociales, difundir rumores aún más maliciosos bajo identidades anónimas, exponiendo al ave fénix que se casó con una heredera, Marcelo, sospechoso de violencia doméstica. Exnovia revela,
Marcelo la golpeó varias veces y manipuló la compasión de una millonaria para casarse con ella. La famosa, misteriosa heredera no es más que una pobre abandonada por su familia, usando a un marido títere para mantener las apariencias. Kevin incluso abrió una cuenta anónima en una plataforma de streaming extranjera y hacía transmisiones diarias, cada una dedicada a difamarme a mí y a Oriana con ataques vulgares y personales. Enfocó especialmente su veneno contra Oriana Torres, cuestionando su capacidad empresarial, insinuando que el grupo Torres estaba al borde del colapso bajo su mando e inventando rumores repugnantes sobre supuestos hobbies extraños. Esas palabras eran como gusanos de alcantarilla, sin dignidad, pero increíblemente repulsivas. La rabia me consumía. Quería correr hacia él y arrancarle la lengua, pero Oriana estaba mucho más tranquila que yo. Miró aquellos insultos sin que su rostro mostrara la menor ondulación y simplemente ordenó a su equipo de relaciones públicas: recojan todas las pruebas. Además, averigüen la ubicación del servidor de esa plataforma de streaming y quién la financia. Luego giró la cabeza hacia mí, con una sonrisa fría y afilada. ¿No les encanta montar espectáculos? Pues juguemos a lo grande. Unos días después, una gala benéfica muy esperada se convirtió en el escenario de nuestra contraofensiva. Aquella noche, Oriana vistió un vestido que yo había diseñado para ella, una larga falda en tono blanco lunar, simple pero llena de detalles sutiles, perfecta para resaltar su elegancia fría y majestuosa. Cuando caminó a mi lado sobre la alfombra roja, atrajo todos los flashes de las cámaras al instante. Presidenta Torres, ¿este es el famoso señor Lo del que todos hablan? Presidenta Torres, ¿de qué marca es su vestido? Es impresionante. Oriana se detuvo frente a los innumerables lentes, con una sonrisa serena. A mi lado está mi esposo, Marcelo. Hizo una pausa y luego me miró, con una expresión llena de orgullo y cariño. Y este vestido no pertenece a ninguna marca. Fue diseñado por mi esposo. Es un diseñador con un talento excepcional. Sus palabras, transmitidas en vivo, recorrieron toda la red. Por primera vez, mi identidad como diseñador y mis capacidades recibían un reconocimiento público, y en un escenario tan grandioso. En ese momento, de pie junto a ella, sentí que mi cuerpo entero estaba lleno de fuerza. A mitad del evento, Lidia y Kevin, tal como lo habíamos previsto, aparecieron accidentalmente. No sabíamos por qué vía lograron colarse, pero llegaron como dos perros rabiosos, arremetiendo hacia nosotros para provocar un escándalo. Marcelo, eres un malagradecido sin corazón. Lidia me señaló, gritando entre sollozos. Te vistes con las marcas que ella te compra y ya te olvidas de los días en que dependías de mí, desgraciado. Kevin añadió combustible al fuego. Miren todos, este hombre engañó a la presidenta Torres. Es un estafador. El salón estalló en murmullos. Los invitados y los medios nos observaban con curiosidad, como esperando el drama. Sin embargo, ante sus acusaciones, yo no sentí ni un ápice de pánico. Oriana ni siquiera levantó la vista, simplemente degustaba su vino con elegancia. Yo miré a los dos que estaban frente a mí, completamente desquiciados. Y entonces, saqué mi teléfono del bolsillo, presioné el botón de reproducción. Una grabación nítida, conectada al sistema de sonido del salón por Bluetooth, resonó con fuerza en todo el salón de banquetes. Eran las voces de Lidia y Kevin. Era la conversación completa, nunca antes revelada, que tuvieron mientras conspiraban para humillarme. Kevin, cariño, ¿de verdad vas a romper definitivamente con ese pobre diablo de Marcelo? Lidia, si no, ¿qué? Estando con él, ¿cuándo voy a poder llevar un Hermès? ¿Y el Porsche que me prometiste? ¿Cuándo me lo vas a comprar? Kevin, jajajaja. Mientras mañana actúes bien conmigo y dejemos a Marcelo en ridículo frente a toda la red. No solo el Porsche, te compro lo que quieras. Lidia, trato hecho. Ya estoy harta de su falsa dignidad. Un simple diseñador y cree que vale algo. La grabación continuó, con algo que me heló aún más la sangre. Kevin, oye, ¿viste su boceto para el concurso? Lidia, sí, estaba en su computadora. Ya te lo envié. ¿De verdad puedes modificarlo y presentarlo como tuyo? Kevin, tranquila, cambiaré unos detalles y nadie lo notará. Y aunque se dé cuenta, ¿qué podría hacer alguien sin conexiones como él? Cuando la grabación terminó, el salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Todos miraban a Lidia y Kevin con una mezcla de shock y desprecio. La evidencia era irrefutable. No era solo traición emocional, era robo intelectual, fraude y difamación. Seguridad. Finalmente, Oriana dejó su copa sobre la mesa. Su voz era helada, sin una pizca de emoción. Dos guardias corpulentos avanzaron, sujetaron a Lidia y Kevin, ya desplomados en el suelo, y los levantaron a la fuerza. No,
Marcelo, no me hagas esto. Lilia chilló desesperada, tratando inútilmente de soltarse. Yo la miré. No había ira en mis ojos, solo indiferencia absoluta. Mientras los arrastraban fuera del salón, Oriana se puso de pie y caminó hacia los medios. Tomó el micrófono y, mirando directamente a las cámaras, declaró con claridad y firmeza: yo, Oriana, presidenta del Grupo Torres, declaro formalmente que cualquier difamación o ataque hacia mi esposo, el señor Marcelo, o hacia el Grupo Torres, será perseguido legalmente. En cuanto a esas dos personas, confío en que la justicia hará lo que corresponde. Su voz era poderosa, indiscutible, como un martillo golpeando hierro caliente. Al día siguiente, las noticias inundaron toda la red. Heredero millonario acusado de plagio y fraude, la fiscalía abre investigación. La manipuladora y su amante intentan incriminar a su exnovio, pero terminan humillados públicamente. Las acciones de la empresa del padre de Kevin se desplomaron de la noche a la mañana, al borde de la bancarrota debido al escándalo. Lilia, implicada como cómplice de fraude, fue citada por la policía para ser interrogada. Ellos habían hecho todo lo posible por hundirme, y al final, cavaron su propia tumba. La tormenta online que había nacido por mi causa terminó de la forma más brutal y definitiva posible. Y yo, de pie detrás de Oriana, por primera vez sentí lo que significa el verdadero poder. Capítulo 07. Después de haber enfrentado juntos a los enemigos externos, la barrera invisible que existía entre Oriana y yo empezó a deshacerse silenciosamente. Ya no éramos solo dos socios por contrato viviendo bajo el mismo techo, sino dos personas unidas por una especie de camaradería construida en medio de la adversidad. La atmósfera en la villa cambió, de aquella incomodidad inicial a algo más cálido, más parecido a un hogar. Yo recordaba que a ella no le gustaba el ajo, el jengibre ni la cebolla, y se lo pedía al chef. Ella recordaba que me gustaba el café de filtro manual, así que mandó traer desde Colombia granos de la más alta calidad. Una noche, terminé un boceto en el estudio y, al salir, la encontré aún en la sala, revisando un informe financiero muy grueso. Me acerqué y me senté a su lado, sin decir palabra. Por una vez, ella no habló de negocios, sino de su infancia. Dijo que nunca tuvo muchos amigos, que sus únicos compañeros eran los casos empresariales y las genealogías de la familia. Dijo que su padre era muy estricto, y que la primera lección que le enseñó fue no confiar en nadie, especialmente en aquellos que te sonríen. Dijo que me envidiaba, que envidiaba el hecho de que yo hubiera crecido en una familia normal pero cálida, con amigos sinceros. Esa noche habló mucho, yo solo escuché, en silencio, y por primera vez vi la parte más oculta y desolada de la fría presidenta. Esa soledad erosionada que vivía bajo su rígida armadura. Bajo esa coraza afilada y distante, había un corazón suave que deseaba ser comprendido y, en el fondo, ser abrazado. Desde entonces, empecé a intentar entrar más en su mundo. Por las mañanas, me levantaba media hora antes que ella para prepararle el desayuno. A veces era solo un huevo frito y un vaso de leche caliente, pero siempre se lo terminaba todo. Ella seguía sin ser buena expresando emociones, pero cuando yo trabajaba hasta muy tarde, aparecía sin hacer ruido con una taza de café caliente o un plato de fruta cortada. Entre nosotros, surgió una complicidad silenciosa. Una noche, en una reunión del departamento, mis colegas me hicieron beber demasiado. Alcoholizado, contesté la llamada de Oriana, que venía a recogerme, y empecé a hablar sin filtro. Le dije que le agradecía todo, que en mi peor momento me había ofrecido un camino digno para salir de aquel infierno. Le dije que la admiraba, por su fuerza en los negocios, y que también me dolía verla cargar todo sola. Y le dije: Oriana, tú, cuando sonríes, eres muy bonita, deberías sonreír más. Al otro lado del teléfono hubo un largo silencio, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Y entonces, escuché su voz, suave, casi tímida: entendido, borracho, quédate ahí y no te muevas. Después de eso, empecé a fijarme más en las cosas que le gustaban. Supe que le encantaba la música clásica, así que conseguí algunas ediciones raras en vinilo. Supe que tenía debilidad por un perfume de una marca muy exclusiva, así que pedí a un amigo en el extranjero que me lo comprara. Cuando se los daba, ella mantenía aquella expresión fría de eres demasiado detallista. Pero luego colocaba mis regalos en el lugar más visible de su estudio. Nuestra relación empezó a brotar, como una semilla en primavera, rompiendo la tierra con delicadeza y constancia. La presión familiar seguía ahí. Los parientes de Oriana volvieron a usar mi estatus de yerno inútil para atacarnos.
exigiéndole que aclarara públicamente mi posición respecto al grupo Torres y que evitara que un forastero interfiriera demasiado en los asuntos de la empresa. En una reunión del directorio, Fabián volvió a atacarme, burlándose de mí y llamándome mantenido frente a todos los miembros de la junta. Antes de que pudiera responder, Oriana se puso de pie. Su mirada, fría como el hielo, recorrió toda la sala. Lo repito una vez más, Marcelo es mi esposo, es mi compañero reconocido por la ley. Él no es un extraño. Su talento y su capacidad son evidentes para todos. En el futuro no solo participará en los asuntos del grupo, sino que incluso será una de las esperanzas futuras de la familia Torres. Sus palabras hicieron que la sala entera quedara en silencio absoluto. Frente a todos, me había defendido sin titubear. En ese instante, al mirar su figura firme frente a mí, mi corazón empezó a latir descontroladamente. En una importante gala empresarial, Oriana, agotada por días de trabajo y con algo de alcohol encima, sufrió un dolor repentino de estómago. Intentó mantenerse firme, pero su rostro estaba pálido y pequeñas gotas de sudor frío aparecían en su frente. Fui el primero en notar su malestar y, sin pensarlo, la sostuve, guiándola a través de la multitud hasta una sala de descanso. La ayudé a recostarse, le conseguí agua tibia y medicinas, y con manos poco expertas, comencé a presionar suavemente su abdomen para aliviar su dolor. Ella estaba apoyada en el sofá, con los ojos cerrados. Sus largas pestañas proyectaban una sombra delicada bajo la luz. Parecía haber soltado toda defensa ante mí, su cuerpo entero relajado, frágil, confiado. Entre el sueño y la conciencia, escuché que murmuraba mi nombre, tan suave que casi se lo llevaba el aire. Marcelo. Esa voz, con un tinte de sueño y dependencia profunda, me golpeó directamente en el corazón, como si una piedra ardiente cayera en un lago tranquilo, provocando una marejada instantánea. La insonorización de las habitaciones de la villa era excelente, pero una noche, me desperté de golpe por una sensación inexplicable y, al pasar cerca de su puerta, escuché un sonido muy tenue, casi imperceptible. Era un llanto ahogado, un sollozo tan suave como el gemido de un gatito, intermitente, lleno de fragilidad y desamparo. Mi corazón se apretó con fuerza. Por primera vez, sentí un dolor profundo por ella. Me quedé allí, frente a su puerta, dudando durante mucho tiempo, pero al final, no toqué. Temía romper la última barrera que ella intentaba sostener. Solo me quedé allí en silencio, acompañándola desde afuera, hasta que el llanto desapareció lentamente. Aquella noche, no pude volver a dormir. Tendido en mi cama, una y otra vez, veía su rostro frío, y escuchaba aquel llanto contenido. Y finalmente tuve que aceptar la verdad. Mis sentimientos por Oriana ya habían superado por completo ese contrato frío que nos unía. Ya no me bastaba con ser solo su socio. Cada vez más, deseaba que este matrimonio nacido de un acuerdo, se convirtiera en un amor real. Un amor solo nuestro. Capítulo 08. Justo cuando yo me estaba dejando llevar por los sentimientos crecientes entre Oriana y yo, creyendo ingenuamente que podríamos dejar que lo falso se volviera verdadero con el tiempo, una crisis mortal empezó a gestarse en las sombras. Fabián, ese hombre que siempre había visto en mí una espina clavada en su ojo, por fin mostró sus colmillos más feroces, al ver que la relación entre Oriana y yo se fortalecía, y que dentro del grupo Torres yo comenzaba a ganar reconocimiento gracias a mis capacidades de diseño, ganándome incluso el apoyo de algunos directores. Él sintió una amenaza sin precedentes. Así que empezó a planear algo mucho más cruel, directo y despiadado. Me enteré de esto por accidente, a través de mis conexiones. Pedí a un amigo experto en ciberseguridad que monitoreara ciertas actividades inusuales relacionadas con Fabián. Lo que descubrió me dejó sin aliento. En un foro del Internet profundo, mi amigo encontró un registro de transacción encriptado. Fabián había establecido contacto con un conocido grupo internacional dedicado al tráfico ilegal de armas. Y el contenido del acuerdo era escalofriante. Además de adquirir contrabando, había un encargo espantoso: eliminar al mayor obstáculo que rodea a la actual presidenta del grupo Torres. Ese obstáculo era yo. Él no solo quería quitarme del camino, quería mi vida. Cuando vi aquellas conversaciones, sentí como mi sangre se helaba. De inmediato se lo conté a Oriana. Al escucharme, por primera vez, su rostro siempre sereno mostró pánico y horror genuino. «Está loco. Realmente está loco», murmuró, temblando sin control. Nunca imaginó que su propio tío, por poder, pudiera perder la humanidad de esa manera. Tras el shock inicial, llegó una furia arrolladora, mezclada con una decepción tan fría que dolía.
Tenemos que informar esto al directorio y al abuelo. Oriana decidió sin titubear. No podemos darle ni una oportunidad más. Así que decidimos ir de inmediato a la vieja mansión de los Torres para informar directamente al patriarca de la familia, la columna vertebral del grupo Torres. Pero subestimamos la locura de Fabián. En el camino hacia la mansión, mientras el auto avanzaba por una carretera montañosa y solitaria, el peligro apareció sin aviso. Un todoterreno negro chocó de improviso contra nosotros desde un lado. Hubo un estruendo ensordecedor. El coche tembló violentamente. El conductor trató desesperadamente de mantener el control. Pero el vehículo atacante volvió a embestirnos, una y otra vez, como un depredador rabioso. En ese mismo instante, por el carril contrario apareció otro todoterreno idéntico, bloqueando completamente nuestra ruta de escape. De ambos vehículos bajaron 7 u 8 hombres encapuchados vestidos de negro. En sus manos brillaban armas de fuego reales. Protejan a la presidenta Torres. El conductor y el guardaespaldas del asiento delantero gritaron, sacando sus armas y enfrentándose a los atacantes. Los disparos estallaron de inmediato, resonando en todo el valle. En un segundo, las ventanas estallaron bajo el impacto de las balas, los cristales volando por el aire como pequeñas dagas. Rápido, sal del auto. Mi mente estaba completamente en blanco. Solo tenía un pensamiento. No puedo dejar que a Oriana le pase nada. La cubrí con mi cuerpo, abrí la puerta de un tirón y la saqué conmigo, rodando por el suelo hasta llegar tras una barrera metálica al borde del camino. La lluvia de balas pasó silbando sobre nuestras cabezas. Podía escuchar con total claridad el sonido sordo de las balas perforando el vehículo, y los gemidos ahogados de los guardaespaldas al caer heridos. Mi corazón subió hasta la garganta. Marcelo, ¿estás bien? La voz de Oriana resonó junto a mi oído, llena de un pánico y un temblor que nunca antes le había escuchado. Estoy bien. La protegí con todas mis fuerzas bajo mi cuerpo, sintiendo que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. En ese instante, un asesino descubrió nuestra posición y levantó su arma, apuntando la negra boca del cañón directamente hacia mí. Mis pupilas se contrajeron de golpe. Justo cuando pensé que estaba muerto, Oriana me empujó con fuerza. Cuidado. Usó su propio cuerpo para ponerse delante de mí. ¡Bam! Con un disparo, vi claramente cómo una mancha de rojo deslumbrante se extendía rápidamente sobre la manga blanca de su traje. Oriana. Emití un grito desgarrador, sintiendo que todo mi mundo colapsaba en ese instante. Un miedo y una furia sin precedentes estallaron dentro de mí como un volcán. No podía dejar que algo le pasara. Absolutamente no podía permitir que algo le sucediera. No sé de dónde salió la fuerza, pero me levanté de un salto. Tomé una piedra del tamaño de medio cuerpo y, usando cada gramo de energía que me quedaba, la lancé con brutalidad contra el asesino que había disparado. El asesino cayó al suelo de inmediato, como una bestia enloquecida. Me lancé contra los demás y comencé una lucha primitiva y desesperada. Mordí, di cabezazos, utilicé cualquier parte de mi cuerpo que pudiera convertirme en un arma, luchando con mi vida entera. En medio del caos, Oriana, soportando el dolor, sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número. Abuelo, nos atacaron en el camino de montaña. Vengan a salvarnos. Su voz temblaba por la pérdida de sangre y el dolor, pero su resolución y calma seguían ahí, claras como siempre. Afortunadamente, los refuerzos de la familia Torres llegaron más rápido de lo que había imaginado. Más de una decena de autos negros rugieron desde ambos extremos del camino montañoso, rodeando completamente a los asesinos. Estábamos salvados. Corrí hacia Oriana, y al ver la sangre que no dejaba de brotar de su brazo, sentí que el pecho me dolía tanto que casi no podía respirar. Rasgué mi camisa y le até el brazo con firmeza. No tengas miedo, estoy aquí. La abracé, tratando de consolarla entre palabras incoherentes, solo para darme cuenta de que era yo quien temblaba aún más que ella. Ella se apoyó en mi abrazo, pálida como el papel, pero aún así forzó una débil sonrisa para mí. Marcelo, hace un momento, fuiste tan valiente. Apenas terminó de decirlo, perdió por completo el conocimiento. La sirena de la ambulancia sonaba cada vez más cerca. Oriana y yo fuimos llevados al hospital. Esta crisis repentina, al borde de la muerte, hizo que la conspiración de Fabián saliera completamente a la luz, y también hizo que la última capa, esa fina tela llamada contrato, entre Oriana y yo, fuera destrozada en medio de la sangre y el humo. Nuestra relación, en ese instante, alcanzó una dolorosa pero profunda transformación. Capítulo 09. En la habitación VIP del hospital, el olor a desinfectante impregnaba el aire.
Oriana yacía en la cama, con el brazo envuelto en gruesas capas de venda, debido a la gran pérdida de sangre. Su rostro se veía especialmente pálido y frágil. Yo permanecía a su lado, sin alejarme ni un paso. Estos días casi no había pegado ojo. En mi mente se repetía una y otra vez la escena aterradora de aquel día en la carretera de montaña, y el instante en que ella se lanzó para recibir la bala por mí. El miedo tardío y el dolor se entrelazaban, envolviéndome como dos enormes redes. El señor Torres había venido una vez, un anciano de espíritu enérgico, pero con una mirada tan afilada como la de un águila. Me miró durante mucho tiempo sin decir una palabra. Al final, solo me dio una fuerte palmada en el hombro. Buen chico, Oriana no se equivocó contigo. Fabián ya había sido retenido por los guardaespaldas de la familia Torres. Las pruebas de que se había coludido con un grupo criminal internacional y había contratado asesinos también habían sido entregadas a la policía, completas. Gracias a la ayuda de mis amigos, lo que le esperaba era el castigo más severo que la ley pudiera imponer. Pero nada de eso me importaba. Solo me importaba cuando despertaría la mujer que yacía en esa cama. Finalmente, en la tarde del tercer día, sus pestañas temblaron ligeramente y luego abrió los ojos lentamente. Agua, pronunció en un susurro ronco y débil. Inmediatamente tomé el vaso y, con un hisopo humedecido, hidraté con cuidado sus labios resecos. Ella me miró, observando mis ojos inyectados en sangre y la sombra azulada de la barba que me había crecido. En su mirada apareció un rastro de compasión. ¿Cuántos días llevas sin dormir? Estoy bien. Tomé su mano, la que no estaba herida, con suavidad. Mi voz ligeramente entrecortada. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la herida? Ella negó con la cabeza y, luego, apretó mi mano con la suya. Marcelo, pensé que no volvería a verte. Sus palabras fueron como una llave que, de golpe, abrió las compuertas de mis emociones. Ya no pude contenerme. Me incliné y apoyé mi cabeza en su cuello, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. La amaba. Ese pensamiento, en ese instante, se volvió absolutamente claro e indiscutible. Levanté la cabeza, miré sus ojos y le dije, con cada palabra llena de solemnidad: Oriana, te amo. No por el contrato, no por gratitud, te amo. Simplemente, desde aquel momento en que te vi sola en el jardín, desde que recibiste esa bala por mí, no, quizá desde mucho antes, te amo. Quiero ser tu esposo de verdad, ese que comparte contigo toda una vida. Sus ojos se llenaron de rojo al instante. Lágrimas cristalinas resbalaron por las comisuras de sus ojos, cayendo sobre la almohada blanca. No dijo nada, solo extendió la mano y acarició suavemente mi mejilla. Luego se inclinó y, reuniendo todas sus fuerzas, posó en mis labios un beso impregnado del sabor salado de sus lágrimas. Yo también, con los ojos enrojecidos, me miró con una mezcla de temblor de superviviente y un cariño tan profundo que casi podía tocarse. Yo también te amo, Marcelo. En ese instante, cualquier palabra se volvió innecesaria. Nuestro matrimonio por contrato, después de haber pasado la prueba de la vida y la muerte, finalmente se convirtió en un amor real. Durante la recuperación de Oriana, nuestra relación se volvió cada vez más intensa. Ya no existían barreras ni máscaras entre nosotros. Como cualquier pareja enamorada, compartíamos absolutamente todo. Yo le contaba mis anécdotas vergonzosas de la infancia, y ella me hablaba de sus años dominando Wall Street. Juntos planificábamos el futuro del grupo Torres, y también el futuro de nosotros dos. Después de su alta, nos unimos para iniciar una limpieza total del poder de Fabián Torres. Aprovechando mi talento en diseño y los recursos tecnológicos del grupo Torres, lideré el desarrollo de un nuevo sistema de seguridad inteligente, completamente innovador y con propiedad intelectual propia. Este sistema no solo podía proteger nuestra seguridad personal, sino que también podía construir un cortafuegos impenetrable para los datos centrales del grupo. Este proyecto hizo que mi nombre se extendiera rápidamente dentro de la compañía y me otorgó un respeto y una voz reales. Oriana, por su parte, con mi apoyo, realizó una estrategia precisa y quirúrgica, utilizando el vacío de poder que dejó la detención de Fabián. Eliminó uno por uno a los confidentes que él había colocado en la empresa y promovió a una nueva generación de jóvenes talentosos y enérgicos. En una junta directiva de emergencia que decidiría el futuro del grupo, Oriana desafió todas las objeciones, y me nombró oficialmente como director ejecutivo del recién creado Departamento de Estrategia e Innovación del Grupo Torres, entregándome poder real. Yo, como víctima, proporcioné a la policía todas las pruebas sobre la contratación de asesinos por parte de Fabián, y contraté al mejor equipo de abogados del país para asegurar que recibiera el castigo que merecía. Se decía que,
al enterarse de todo esto desde la cárcel. Fabián sufrió un derrame cerebral por la rabia y quedó completamente incapacitado. Las acciones del Grupo Torres, tras una breve turbulencia, no solo se estabilizaron gracias a nuestras medidas innovadoras y al éxito de los nuevos productos, sino que también subieron sin parar, alcanzando un valor de mercado récord. Oriana y yo, aquella pareja que comenzó con una boda relámpago en la puerta de la oficina de registros civiles, nos convertimos en la leyenda más llamativa del mundo empresarial. Dentro de la familia, nadie volvió a atreverse a cuestionar nuestra unión. Con nuestra fuerza y nuestro amor, ganamos el reconocimiento de todos. La sombra que alguna vez se cernió sobre nuestras cabezas finalmente desapareció por completo. Nuestro futuro era radiante. Capítulo 10. Justo cuando la carrera y el amor entre Oriana y yo habían entrado en la senda correcta, y estábamos listos para recibir una nueva vida, dos personas inesperadas volvieron a aparecer frente a mí. Eran Lilia y Kevin. Debido a los escándalos y actos ilegales que cometieron anteriormente, el tribunal los condenó a pagar una enorme compensación civil. La empresa de Kevin fue declarada en bancarrota y liquidada. Lilia fue etiquetada como artista con mala conducta y vetada por todas las plataformas. Sus vidas cayeron del cielo directamente al lodo. Esa tarde, justo cuando salía de la empresa, me interceptaron en el estacionamiento, meses sin verlos, y ya no quedaba ni rastro del brillo que tenían antes. El cabello de Kevin estaba grasoso, su expresión abatida, y en su mirada solo había resentimiento y frustración. Lilia estaba aún peor, delgada hasta el desfiguro, vestida con ropa barata y con la miseria y desesperación grabadas en la cara. Marcelo, Kevin habló primero, con una voz ronca. ¿Ahora estás satisfecho? Mírame, ¿duermes tranquilo cada noche después de arruinarme así? Lo miré, solo sintiendo que era ridículo. Tú mismo te lo buscaste, respondí con frialdad. Marcelo, Lilia se lanzó hacia mí, intentando agarrarme del brazo, pero fue detenida por mi guardaespaldas. De inmediato rompió en llanto, usando la táctica emocional. Marcelo, sé que me equivoqué, de verdad lo sé. Por los 3 años que estuvimos juntos, ¿puedes ayudarme? Ahora ni siquiera puedo pagar el alquiler. Incluso sacó de su bolso una foto nuestra del pasado. En la imagen sonreíamos tan radiantes. Míranos, ¿ya olvidaste lo felices que éramos? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Yo te fallé, pero tampoco tienes que dejarme morir. Lloraba como si fuera la víctima más trágica del mundo, intentando manipularme con moralidad disfrazada de arrepentimiento. Si esto hubiera sido unos meses antes, tal vez me habría conmovido un poco al verla así, pero ahora, dentro de mí, solo quedaba una calma fría como el hielo. Kevin, al ver que ella no lograba nada, comenzó con su propia actuación, pero él optó por la amenaza. Marcelo, no seas idiota. ¿Crees que por ser el yerno de los Torres ahora eres alguien importante? Te advierto que tengo cosas en tu contra. Si no nos das dinero, lo haré público todo. Y tú y esa mujer apellidada Torres quedarán destruidos. Los observé, uno actuando de bueno y el otro de malo, y solo sentí un profundo asco. En ese momento, un Bentley negro conocido se acercó y se detuvo a nuestro lado. La ventana se bajó, revelando el semblante frío y sereno de Oriana. Miró a Lilia y Kevin, que parecían dos locos, sin mostrar siquiera enojo. Solo había en sus ojos la indiferencia que se tiene hacia la basura. Dijo algo por teléfono y, rápidamente, el jefe de mi equipo legal llegó con varias personas. Señor Law, Presidenta Torres. El abogado nos saludó y luego se volvió hacia Lilia y Kevin, con una sonrisa profesional en el rostro. Buenas tardes. Respecto a las amenazas verbales y el intento de extorsión que ustedes acaban de dirigir contra mi cliente, hemos grabado y filmado todo el proceso. Ahora tienen 2 opciones. La primera, desaparecen inmediatamente y quizá podamos fingir que nada ocurrió. La segunda, llamamos a la policía en este instante y presentamos una nueva demanda contra ustedes por intento de extorsión. El rostro de Lilia y Kevin se volvió más pálido que una hoja de papel al instante. Jamás imaginaron que nuestra respuesta sería tan rápida y tan profesional. Marcelo, tú, Lilia me señaló con el dedo, tan furiosa que ni siquiera podía hablar. Finalmente los miré de frente, con una frialdad y una determinación que nunca antes había tenido. Todo lo del pasado terminó aquel día frente a la oficina de registro civil. Lo que ustedes hicieron ya cruzó todas las líneas. No voy a darles más oportunidades de perseguirme ni de lastimar a la mujer que amo. El camino lo eligieron ustedes mismos. Y las consecuencias que vienen, también les tocará a ustedes saborearlas lentamente. Después de decir eso,
No les dirigí ni una mirada más. Abrí la puerta del coche y me senté al lado de Oriana, Lidia y Kevin, aún negándose a aceptar la realidad. Empezaron a gritar desesperados afuera del automóvil, hasta que mis guardaespaldas y el equipo legal los invitaron a irse sin ningún tipo de suavidad. Se decía que, como no se resignaban, intentaron nuevamente causar alboroto a través de los medios. El resultado, fueron demandados otra vez por nuestro abogado, esta vez con nuevas pruebas de intento de extorsión, sumando aún más cargos en su contra. Dentro del coche, Oriana tomó mi mano y me consoló suavemente. No gastes emociones en gente que no lo merece. Son como moscas, basta con espantarlas. Asentí, observando cómo el paisaje de la ciudad retrocedía por la ventana, sintiendo una calma absoluta en mi interior. El amor y el odio del pasado, en ese momento, se disiparon como polvo en el viento. Mirando las figuras miserables de Lilia y Kevin siendo llevados por los guardias, no sentí ninguna satisfacción, solo una indiferencia total. Ellos ya no eran dignos de ocupar ni un solo rincón en mi mundo. Capítulo 11. El caso de Fabián fue llevado a juicio muy pronto. Contratar asesinos, coludirse con organizaciones criminales extranjeras, espionaje empresarial, múltiples delitos juzgados en conjunto. Fue condenado a cadena perpetua, y pasaría el resto de su vida entre rejas. El entramado de intereses que había construido dentro del Grupo Torres, tan arraigado y complejo, también fue completamente desmantelado por Oriana y por mí trabajando juntos. El Grupo Torres experimentó una renovación total, gracias a mi desempeño sobresaliente en el proyecto del sistema de seguridad inteligente, y al enorme éxito de varias líneas de productos revolucionarios que lideré después. Mi autoridad dentro del grupo se consolidó por completo. Mi identidad ya no era el esposo de la presidenta Torres, sino el señor Law. En una junta directiva general, Oriana Torres me promovió oficialmente a director ejecutivo del Grupo Torres, para que ambos gobernáramos juntos este vasto imperio empresarial. Comencé a implementar reformas radicales, combinando mis conceptos de diseño modernos y de vanguardia con el sólido capital y la fuerza tecnológica del Grupo Torres. Limpios los desastres burocráticos, corruptos y redundantes que Fabián había dejado. Eliminamos proyectos sin futuro y concentramos los recursos en campos emergentes como inteligencia artificial y biotecnología. El Grupo Torres, ese enorme transatlántico corporativo, bajo la dirección conjunta de Oriana y mía, no solo superó la crisis sin contratiempos, sino que giró su rumbo hacia un océano más amplio y lleno de oportunidades. El valor de mercado del grupo se triplicó en un año tras asumir nosotros el liderazgo, alcanzando un récord histórico. Oriana y yo, esta pareja que comenzó con un simple contrato, nos convertimos en el dúo legendario más envidiado del mundo empresarial. Nuestra historia fue replicada por innumerables medios y se convirtió en el ejemplo perfecto de una vida en la que el amor y la carrera brillan por igual. En prisión, Fabián vio todo esto a través de las noticias. Dicen que, lleno de rabia, sufrió otro derrame cerebral y quedó completamente paralizado, incapaz incluso de hablar con claridad. El poder y la riqueza que persiguió toda su vida terminaron siendo solo notas al margen que engrandecían la leyenda de Oriana y la mía, y los ancianos de la familia Torres, quienes al principio cuestionaron y se opusieron a nuestra unión, ahora la apoyaban plenamente y la llevaban con orgullo. A sus ojos, este pobre diablo que alguna vez fui, ya había demostrado con hechos que era digno de Oriana y digno de llevar el apellido Torres. Nosotros, finalmente, teníamos en nuestras manos el futuro del Grupo Torres. Esa historia absurda que comenzó con una trampa de humillación parecía cerrar aquí con un final perfecto, pero para Oriana y para mí, nuestra verdadera felicidad apenas comenzaba. Capítulo 12. En una tarde soleada, Oriana y yo estábamos de pie en la terraza abierta de nuestra villa junto al mar, contemplando a lo lejos la superficie azul del océano. La brisa marina levantaba su suave cabellera, y también hacía elevar en mi pecho una ternura infinita. La abracé suavemente por detrás y apoyé mi barbilla en el hueco de su hombro. ¿En qué piensas?, le pregunté. Ella se recostó en mi abrazo, con una sonrisa serena en los labios. Luego se giró para mirarme. Aquellos ojos que antes eran fríos como el hielo, ahora estaban llenos de luz estelar y de una profunda dulzura. No dijo nada, solo tomó mi mano y, con delicadeza, la colocó sobre su vientre plano. Me quedé petrificado. Un segundo después, una oleada inmensa e indescriptible de alegría me envolvió por completo. Tú, apenas podía articular palabra, temblando de la emoción. Ella asintió sonriendo, con los ojos ligeramente humedecidos. Marcelo, vas a ser papá. La recogí en mis brazos de puro júbilo y giré con ella en la terraza, riendo como un niño.
La luz del sol caía sobre nosotros, cálida y resplandeciente. Decidimos celebrar una gran boda, no para mostrársela a nadie, sino para compensar aquel comienzo apresurado y absurdo frente a la oficina de registro civil. Queríamos invitar a todos los familiares y amigos que sinceramente nos apoyaban, para que fueran testigos de nuestra felicidad. El día de la boda, vestido con un traje impecable, observé a Oriana caminar hacia mí, paso a paso, envuelta en su vestido blanco. Era tan hermosa, tan irreal, que parecía un ángel que no pertenecía a este mundo. Me dejó sin aliento. Al intercambiar los anillos, la miré a los ojos y le dije con profunda emoción: gracias, Oriana, gracias por ser esa luz que entró en mi vida el día más oscuro que tuve, y gracias también a aquella absurda trampa de humillación. Si no fuera por ella, quizá nunca te habría conocido, mi verdadero amor y el regalo más magnífico que el destino me tenía reservado. Ella sonrió entre lágrimas. Yo también, Marcelo, gracias por hacerme creer que en este mundo todavía existe un amor puro, sin intereses, sin máscaras. Nuestro hijo nació en un invierno. Era un niño precioso, con los ojos como los míos y la nariz y la boca como las de Oriana. Asumimos juntos la responsabilidad de ser padres, disfrutando de la calidez y la felicidad de nuestra familia. Yo seguí superándome en mi carrera, llevando al Grupo Torres cada vez más lejos en el camino de la innovación tecnológica. Oriana, por su parte, dedicó más energía al hogar y a la filantropía. Llevó al Grupo Torres a un escenario internacional aún más amplio. Y además, en nombre de los dos, creamos una fundación benéfica, especializada en ayudar a jóvenes como yo, de origen humilde, luchando en la adversidad, pero llenos de sueños. Lidia y Kevin hacía mucho que se habían perdido en la multitud. Se decía que, tras salir de prisión, cargaban con deudas enormes y vivían en una miseria absoluta. Una vez, vi en la portada de una revista financiera una foto mía y de Oriana con nuestro hijo en brazos. El título decía: de contrato a leyenda, el imperio empresarial y el mito de amor de Marcelo y Oriana. No sabía si, al ver ese reportaje, ellos sentirían aunque fuera un poco de arrepentimiento, pero ya no importaba. Su mundo y nuestra felicidad hacía mucho que se habían convertido en dos líneas paralelas que jamás volverían a cruzarse. Con el atardecer tiñendo el cielo, tomé la mano de Oriana mientras observábamos a nuestro hijo dar sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped, riendo a carcajadas. Una gratitud y una plenitud sin precedentes llenaron mi corazón. Aquel humillante comienzo frente a la oficina de registro civil. Aquel certificado de matrimonio rojo recogido con tanto apresuramiento. Al final no se convirtió en mi broma del destino, sino que abrió el capítulo más magnífico y feliz de mi vida. Apreté la mano de Oriana, entrelazando nuestros dedos. El amor verdadero es eterno. La vida, en su cima, este, es mi mejor final.